días. Gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República para esta propuesta de cada domingo, una catequesis, una reflexión, formación, información de la vida de la Iglesia. Y estamos ya otra vez terminando el mes de mayo. Y los próximos días, el 29 de junio, propiamente vamos a estar recordando el día de San Pedro y San Pablo, que es el día del Papa. Se celebra el día del Papa. Entonces queremos hablar un poco del ministerio petrino y el pontificado del Papa Francisco, concretamente. Y tenemos a dos personas que nos pueden hablar, pero desde el corazón, uno sobre el ministerio petrino y otro sobre el Papa Francisco en particular. Y ya estuvieron con nosotros y da gusto escucharles, por eso enseguida les volvimos a invitar, ¿verdad? Así es que están con nosotros Pedro Kriskovich y Majo Centurión, ambos son periodistas y docentes. Pedro, buenos días, gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás, querido Roque? ¿Cómo estás, Majo? Con este tema que nos apasiona, gracias por invitarnos de nuevo, es un placer estar aquí, sobre todo porque se siente esa amistad tan entrañable que nos une desde hace tantos años y al mismo tiempo lo que representa hablar de este tema tan apasionante del pontificado en sí y del pontificado de nuestro querido Papa Francisco. Ok, Majo, buenos días. Gracias por estar una vez más en el programa. Muy buenos días, profesor Roque, a vos, a toda la audiencia de Telefuturo. También un gusto para mí estar esta mañana aquí. Pedro, si uno quiere identificar a Pedro Kriskovich, no estoy a Pedro el apóstol, ni el ministerio petrino, ¿verdad? Pero si uno quiere identificar la espiritualidad y la eclesialidad de Pedro Kriskovich, tiene que saber dos cosas de Pedro. Es no sé cómo se le dice, cuál es el sentimiento pero si Pedro no habla con el corazón del Papa, independientemente del Papa, llámese Juan Pablo II, llámese Benedicto, llámese Francisco, o en su momento Pablo VI, no es Pedro Kriskovich, está en su esencia, eso de hablar con amor y con admiración del Papa. Y dos, de la Virgen María. Cuando es algo que tiene que ver con la Virgen María, Pedro Kriskovich ya se derrite, ¿verdad? Pedro, el ministerio petrino, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué te dice? ¿Qué reflexión te merece esta palabra, ministerio petrino? Gracias, querido Roque, por tus palabras que también sé que parten del corazón y quiero remitirme a mi historia personal, que me hayan puesto el nombre de Pedro. Le agradezco a mi querido padre ya en la eternidad y a mi querida madre. Y Juan es por Juan 23. Vos sabías que ellos se enamoraron y decidieron formar un matrimonio santo en la época de Juan 23. Después vendría Paulo. Paulo es mi hermano también por Paulo VI. Y yo llevo el nombre de Pedro y me pongo un lugar en mi querido santo en ese momento en que Cristo le confía la iglesia. Y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Y cuáles son esas fuerzas? En las distintas épocas de la historia de la humanidad, cada papa le ha tocado vivir circunstancias dramáticas en la historia, como las que vivimos ahora en la temporada post-COVID o COVID que todavía nos sigue acechando. Y diversas circunstancias frente a las cuales cada papa debe reaccionar. Por ello, hablar del ministerio petrino, en relación no solo a lo espiritual, sino a la historia de la humanidad. Nunca voy a dejar de relacionar, querido Roque y querida Majo, cuando hablamos, por ejemplo, en las materias que hablemos con nuestros queridos alumnos, sea la ética social, profesional, con la historia de la humanidad. El ministerio petrino no está separado porque está el poder temporal que tuvieron los papas en otras épocas y está el poder espiritual, la fuerza moral que el Papa sigue teniendo hoy. Es el dulce Cristo en la tierra, así le llamaría Santa Catalina de Siena, que era en un momento analfabeta, recibió ciencia infusa y ella aconsejaba a los sumos pontífices, inclusive les insistían que sean fuertes, que no pierdan esa fortaleza que corresponde al ministerio petrino.
el vicario de Cristo, el dulce Cristo en la tierra. ¿Cómo no pedir por ellos, rezar por ellos como constantemente hoy nos pide el Papa Francisco? En las circunstancias, la coyuntura que cada dramaticidad respectiva de la historia, a cada uno de ellos le toca vivir. Si nos remontamos a la historia más reciente, Juan 23, en épocas en que ya el mundo se debatía ante el peligro de la guerra nuclear, él logra aglutinar con su, no solo con su sabiduría, te diría, con su corazón, logra parar una guerra nuclear. Paulo VI, el mártir, vos vas a hablar de él porque es tu santo, querido Roque, el Papa que vivió ese martirio del dolor de la Iglesia que salía del Concilio Vaticano II en un mundo también cambiante. Luego del pontificado de Pablo VI aparece Juan Pablo I, quien dice: no tengo la sabiduría de corazón de Juan 23, ni la intelectualidad de Pablo VI, pero permítaseme tomar algo de los dos, y elige el nombre, Juan Pablo I. Juan Pablo II, luego la continuidad de 27 años de pontificado, que cumplió aquella profecía de llevar a la Iglesia cruzando el umbral del tercer milenio. El Papa Benedicto XVI frente a la dictadura del relativismo. Y hoy el Papa Francisco que nos habla de las periferias sociales, existenciales, de la Iglesia en salida. ¿Cómo no dar gracias por todos estos sumos pontífices? No solo la Iglesia, sino el mundo, porque son un don para el mundo, querido Roque. Majo. Gracias, Pedro, por ese recorrido histórico rápido por los últimos papas desde Juan 23, ¿verdad? Majo, el ministerio petrino y Francisco, sobre todo Majo, sabemos que es nos incluyeron, no sé por qué, seguramente por de gente que nos sigue, nos incluyeron en el grupo que se llama, ¿cómo es que se llama nuestro grupo de WhatsApp internacional, Majo? Francisco. La Revolución de La Francisco. Revolución de Francisco. Es un grupo de WhatsApp creado por un periodista argentino, pero que vive en Estados Unidos, schoenstattiano, Enrique Soros, que por lo visto fue fichándonos, ¿verdad? Y tenemos el privilegio de estar en ese grupo, Majo, porque está, por ejemplo, el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, Rodrigo Guerra, está Susana Nuin, y están gente de ¿Qué hacemos nosotros ahí, Majo? Por ser cercanos a Francisco, porque le queremos tanto a Francisco. Contanos algo de tu vivencia en ese sentido y de tu mirada sobre el rol de los papas y específicamente de Francisco. Y yo creo por ser admiradores, yo en particular admiradora del trabajo pastoral del Papa Francisco, de su comunicación, me encanta la forma en que comunica, desde sus gestos, desde sus opciones, sus decisiones, del estar como con la gente, ese gobernar al estilo de Jesús que tiene el Papa Francisco, eso creo que a mí y a mucha gente nos inspira y nos abre caminos también. Y también esto que está haciendo del proceso de sinodalidad, de la escucha, de la importancia que le da a los laicos dentro de la Iglesia, a esa importancia de caminar como pueblo de Dios sin distinción, sin importar quién está más arriba, más abajo, sino todos estamos como bajo la mirada de Dios en el mismo escalón y mirando hacia el mismo objetivo. Que es una iglesia en salida, una iglesia que tiende puentes, una iglesia que une, que no promueve las divisiones, los odios, racismo, discriminaciones y todo lo que hace tanto daño a la humanidad. Una iglesia más humana. Ese es Francisco, el que promueve una iglesia humana, humanizadora, que mira al ser humano primero ante todo. Eso principalmente. Y eso lo podemos ver también en su último documento, el Predicate Evangelium, que entró en vigencia el 5 de junio, el día de Pentecostés, donde hace la reforma de la curia, la constitución de la curia romana, que es como un documento muy esperado y donde desde la presentación de este documento habla de qué es la evangelización y claramente lo dice, que la evangelización es el estar con los más pobres, los más vulnerables, las personas más olvidadas de nuestras sociedades, clarísimo, y donde da como un lugar muy importante a los laicos, donde
como sintetiza varios dicasterios que estaban como repetidos, hace como lo junta, crea, por ejemplo, el servicio para la caridad, que es algo muy nuevo, o sea, está creando mucha revolución dentro de la iglesia, pero para bien, algo que está pensado a largo plazo y como para que esta humanización de la iglesia no termine con su mandato. Interesante lo que estás diciendo, Majo. Lo hablamos también en el programa pasado sobre lo buena estratega que es Bergoglio, el Papa Francisco, y añadía a nuestro invitado del programa anterior, el padre Óscar Martín, jesuita, que es un buen estratega, pero ante todo es un gran pastor. Pastor y estratega se unen en el perfil de Bergoglio, el Papa Bergoglio, Francisco. Y entonces el hecho que esa estrategia se ve en esto que acabas de decir, Majo, la Constitución, la nueva Constitución Apostólica, que es algo así como la Constitución Nacional del Vaticano, del Estado Vaticano, ¿verdad? Pero que sirve e impacta en toda la vida de la Iglesia. ¿Se dieron cuenta ustedes, Pedro, Majo, que este documento fue trabajado durante todo lo que fue el pontificado de Francisco? Sí. Fue trabajado el documento, pero en los hechos él ya iba cambiando lo que ya después recogió y formalizó en un documento como la Constitución Apostólica Nueva. No sé cuál es la traducción de Predicate Evangelium, predicar el Evangelio. Sí. Bueno, pero es el nombre mismo de ese documento, ya lo dice todo. Lo importante y lo central es el Evangelio. Y toda la estructura vaticana y de la Iglesia en general está al servicio del Evangelio. La Iglesia no tiene luz propia, decía en su discurso ante los cardenales antes del cónclave, sino que tiene la luz que Cristo le da. Así es que no crea que tiene luz propia la Iglesia. La Iglesia está para evangelizar. Su misión, su naturaleza, su razón de ser es evangelizar. Y por eso es que esta Constitución Apostólica pone en el centro la evangelización. Y de todas las reformas que estaba diciendo Majo, justamente uno de los dicasterios unió el tema de la nueva evangelización y otro pontificio consejo en un solo dicasterio, donde el propio Papa es el prefecto y nombra 2 subprefectos en esa, para demostrar que la centralidad está en el Evangelio y en la evangelización. Vamos a una pausa y enseguida retornamos. Estamos en este domingo, último domingo de mayo, en pocos días más, de junio, en pocos días más se celebra el Día del Papa, el Día de San Pedro y San Pablo. Yo le ofrezco mis disculpas a la teleaudiencia, porque después del COVID parece que tengo lagunas y compañía y mezclo fechas, días, semanas, ya se habrán dado cuenta, así es que sepan disculparme, por favor, estos lapsus o estas mezclas que hago de fechas, tiempos y otros. Día del Papa. Y entonces estamos con 2 grandes amigos, Pedro Criscovich y María José Centurión, ambos son periodistas y docentes. Fueron mis colegas cuando yo era periodista y fueron mis colegas cuando yo era docente. Ahora pues yo estoy en situación de retiro, ¿verdad? Así es que, pero igual somos grandes amigos y seguimos trabajando en el contexto de la Iglesia. Estamos en la pausa hablando de lo que mencioné yo en el discurso de Bergoglio previo a las congregaciones generales, previo al cónclave. Viste que los cardenales que van al cónclave se reúnen, conversan, tienen un espacio como para decir cómo ven a la Iglesia y cómo debería ser el próximo Papa. Y en ese contexto fue que el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires,
pronunció un muy breve discurso que no estaba escrito, simplemente lo dijo, ¿verdad? Y dijo 4 ideas fundamentales que después incluso se recogió en la Evangelii Gaudium y en posteriores documentos. El primer punto que señaló en aquella oportunidad fue que la Iglesia es la dulce y confortadora misión de evangelizar de la Iglesia. Y que esa misión Jesús mismo nos impulsa, y nos impulsa hacia las periferias, no solamente geográficas, sino las periferias existenciales, donde está el pecado, la ignorancia, el dolor, la injusticia y todo tipo de mal. Ahí se tiene que llegar con la alegría del Evangelio. Ese fue el primer punto. No sé si voy a recordar todos los, pero el siguiente punto se refería que la Iglesia no tiene luz propia, que la Iglesia es como la luna, el misterio de la luna, que recibe su luz del sol. Así también es la Iglesia, no tiene luz propia, es como la luna que recibe su luz de Jesucristo. Entonces que no se crea el centro de la Iglesia, y ahí también habló de la mundanidad espiritual. Cuidado con la mundanidad espiritual, eso de hacerse sentir como los importantes en la sociedad, el carrerismo, los cargos. Yo nomás ya estoy diciendo esto, pero habló de la mundanidad espiritual, eso de que nos gusta demasiado el poder del mundo y no la sencillez del Evangelio. Esa fue otra idea que dijo el Papa ahí. La otra idea que dijo el Papa ahí es la Iglesia en salida, la Iglesia misionera. Y ahí puso una figura muy interesante, Bergoglio, todavía no era Francisco, Bergoglio, y dijo, aludiendo a un versículo del Apocalipsis, donde dice que Jesús está a la puerta tocando, y que la interpretación normal y correcta es que Jesús toca la puerta para que le dejemos abrir y que entre, ¿verdad? Pero él dice, ¿y qué tal? Se pregunta Bergoglio en esa oportunidad, ¿y qué tal si lo que está haciendo Jesús es tocando la puerta desde adentro para que le dejemos salir? Porque parece la impresión que tenemos a veces es que nos apropiamos de Jesús, le guardamos para nosotros nomás y que se vean los que están afuera de nuestro círculo, de nuestra iglesia, de nuestro movimiento. Entonces dice, ¿no será que Jesús está tocando la puerta para que le abramos la puerta y le dejemos salir? Y no sé cuál era la otra idea. Pero bueno, y los cardenales lo eligieron papa. Significa que porque finalmente esos espacios son para decir, bueno, ¿a quién le vamos a elegir papa? Vamos a escuchar un poco qué opinan los cardenales. Y le escucharon a Bergoglio y lo eligieron papa. Significa que había una mayoría en el cónclave que concordaba con su idea. ¿Es así, Pedro? Y él decía, me acuerdo como si fuera ayer, y estamos hablando de 9 años atrás, 2013, él decía, el nuevo papa deberá, varias veces dijo, y yo sé que tal si él, no, tuve como una mague, pero bueno, en el 2005 les habló de él, pero tuve como una mague de decir, ¿qué tal si es él? Porque él insistía en que el nuevo papa deberá tener en cuenta esto, el nuevo papa. Y bueno, y el Espíritu Santo ya lo sabía, el nuevo Papa iba a ser él. También agregó algo que no me olvido, la Iglesia como hospital de sangre, en el sentido que, o no sé si lo dijo en otro momento, pero unido a todo eso que también señalaste. Eso está en la Evangelii Gaudium, pero lo dijo en un discurso previo. Él recoge... Pero es en ese contexto más o menos lo que él piensa cuál debe ser la hospital de sangre, sí. Una iglesia que no tema salir a las calles, accidentarse y ensuciarse con el barro de la calle. Antes que morir anquilosada si se quedan cerradas. La otra idea que estaba en ese discurso era no a una iglesia autorreferencial. Exactamente. Porque la iglesia justamente, y creo que es en el contexto del que no tiene luz propia, no a una iglesia autorreferencial. Todo lo que ha señalado son los ejes básicos de su pontificado. Así mismo. Y de la iglesia para hoy. Majo, así es que te conté el contexto. ¿Qué opinión te merece o qué reflexión?
y que ese contexto que me contabas está plasmado hoy en esa Constitución Apostólica, porque, por ejemplo, el tema del carrerismo es uno de los ejes de esta Constitución Apostólica y habla de solamente un quinquenio deben estar los servidores, los funcionarios del Vaticano y renovarse y que vengan de otras latitudes, que vengan de otras culturas, que aporten una mirada renovadora y no eternizarse en los cargos, por ejemplo. Y además el tema, otro eje principal de este documento, habla del laicado, que los laicos, esa posibilidad es muy nueva, que los laicos podemos también asumir dicasterios que anteriormente no se podía. El judío, perdón que te interrumpa, el amón judío para el tema del Pontificio Consejo de la Vida y la Familia. Al rabino, tengo entendido, el rabino amigo suyo de Buenos Aires. Eso por un lado. Por otro lado, no eternizarse en los cargos. Comunicación, él cambió como lo que nos compete a nosotros. Antes estaba Paloma, una amiga, después estuvo... Son como 5 personas que pasaron por el ámbito de comunicación, ¿verdad? Él no tiene un vocero así exclusivo, el Papa Francisco. Y es segundo que él mismo propone, que nadie se eternice en un cargo, sino vayamos renovando, dando la posibilidad a todos. Lo de los... Yo hablaba de que justamente esta Constitución Apostólica recoge lo que ella hizo a lo largo de estos 9 años de su pontificado. Y una de las grandes innovaciones, Pedro Majo, en nuestro ámbito de la comunicación, justamente es que nombró a un laico, a un periodista experimentado de Italia, como prefecto, como el ministro. Los prefectos pues son como los ministros del gobierno del Papa, ¿verdad? Entonces eligió a un laico y también puso a laicos y a mujeres en puestos importantes dentro de la estructura de la Iglesia, en la curia romana. Así es que si ese ejemplo cunde hacia abajo, de hecho Paraguay tiene tradición de mucho protagonismo en los laicos, ¿verdad? Fue mi propio caso, porque yo fui secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Así es. Por 3 periodos prácticamente siendo laico. Y la Conferencia Episcopal es un órgano de obispos. Pero, como dice el Papa, si hay un laico competente para una determinada misión, hay que darle incluso puestos más importantes probablemente. ¿Por qué no un secretario general de la conferencia o de algún organismo de la Iglesia arquidiocesana o diocesana, ¿verdad? Adelante, sigamos reflexionando, nos quedan 3 minutos. Dentro de la humildad, nunca olvido cuando el Papa hablaba a los cardenales también, cuando les dijo, ustedes son reconocidos como príncipes de la Iglesia. Nunca olvido lo que el Papa dijo, reveló su humildad, pero acuérdense siempre que son príncipes de un rey que fue crucificado. Para mí eso es... ¿Le dijiste eso al cardenal, a nuestro amigo Alberto? Sí, le dijiste en la conferencia de prensa al final en la catedral ese día, Pedro. Porque sobre todo, bueno... De hecho, Monseñor Alberto es una persona extremadamente humilde, pero recordar siempre lo que el Papa nos pide a todos, ¿verdad? En particular, allí fue para ellos, para los cardenales, con su responsabilidad, pero es para cada uno de nosotros. Es esta la Iglesia que el mundo clama, que el mundo necesita, porque esa indiferencia es aparente. En realidad hay un grito de esa necesidad de Cristo en momentos en que hemos sobrevivido a una pandemia. No sé si no somos conscientes, el mundo no puede decir, ¿sabes qué? No pasó nada. Ese grito apremiante de respuesta a lo que Víctor Frankl llamó el vacío existencial, los que cuestionaban a la existencia de Dios, a la Iglesia, eran aquellos que se rebelaban frente a lo que era inexplicable. Para nosotros los que tenemos fe, es un desafío nuestra fe, más que nunca presentar a ese Cristo que tanto clama al mundo, y es lo que el Papa Francisco hoy está proponiendo con su pontificado, y recemos por ello como el Papa siempre nos pide, recemos por él, recemos por lo que él propone para nuestra Iglesia, para el mundo de hoy. Discúlpeme que yo hoy estoy muy interviniente, no, por ser un gran admirador de Francisco seguramente, pero el tema del Concilio Vaticano, porque ¿por qué yo soy un gran admirador de Pablo VI? Para mí el más grande Papa del siglo XX. Porque imagínense ustedes Pablo VI en la soledad, mirando cómo aparentemente la barca de la Iglesia se hundía en medio de la gran tempestad, porque el Concilio Vaticano II no fue tranquilo. Y durante y después del Concilio Vaticano II parecía que la Iglesia se hacía 1000 pedazos.
muchísimos sacerdotes, obispos colgaron la sotana, salieron cismáticos, en fin, parecía que se hundía la nave de la iglesia. Y ¿se imaginan ustedes el sufrimiento de Pablo VI en la soledad del Papa, que tenía que tomar decisiones, y llevó a buen puerto el Concilio Vaticano II? Y no solamente llevó a buen puerto, sino que comenzó a andar a la luz del Concilio Vaticano II y lo llevó adelante este Concilio Sobre Vaticano el punto, II. hay una película muy bella, Un Papa en la Tempestad. Nosotros que amamos el cine y lo recomendamos a nuestros alumnos. Un Papa en la Tempestad, que muestra un sueño de Pablo VI al final de su vida. Él muere después por el dolor de la muerte de Aldo Moro, recordará a su hijo espiritual, amigo entrañable. Él lleva la cruz, y los que le aplaudían por Populorum Progresso, que era la encíclica de desarrollo humano, después la atacan por Humane Vitae, que es la encíclica sobre la vida humana. Es decir, recibe ataques de la izquierda, de la derecha, pero él lleva la cruz, firmemente la cruz frente a todos esos ataques, lleva la cruz de Cristo. Sí, no, y lo que quería completar nomás con las disculpas de mis invitados, me volví invitado. No, yo. espectacular. Cosa doble. Súper bueno. Hoy está apasionante el tema. Me volví invitado yo. Siempre. Lo que quería decir, y vale la pena decirlo, porque se está acabando el tiempo, es que el Concilio Vaticano II, y Pablo VI lo toma muy en serio, fue el primero que creo que, no sé si rechazó, pero después ya cambió la triple tiara, que era la corona grande que llevaban los papas. Y le llevan en andas. Exacto, y creo que vendió incluso después para darlo a los pobres. Y le llevaban en la silla gestatoria. Sí. Esos son signos de una iglesia imperial. Sí. No es la iglesia de Jesucristo. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. Así mismo. Entonces, desde Pablo VI, desde el concilio, desde Juan 23 ya, ¿verdad? Sí. El concilio Pablo VI, y después se fue desmontando una iglesia imperial. Y yo creo que con la nueva constitución apostólica se termina de desmontar eso. Ahora, va a llevar todavía muchos años sacar de la mente de la gente esa iglesia pomposa, imperial. Y hablaste de la luna, brevemente, pues nos queda poco tiempo. Ya no Una se vez puede. un secretario de Juan 23 dice, uno de ellos estaba enojado con él por todos estos cambios en la iglesia, era muy tradicionalista, le lleva a dar un paseo por los jardines vaticanos, Juan 23, y dice, mira la luna, qué hermosa luna, hoy es luna nueva, dentro de un mes puede ser luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante, pero siempre será la misma luna. Es decir, que la iglesia es nuestra iglesia, quien amamos en medio de todo, y siempre pidamos a esta iglesia con la cercanía, pero amemos siempre a nuestra querida iglesia. Gracias, Pedro, gracias, Majo, gracias también Belén y en el canal por la paciencia, que nos pasamos un poco de tiempo. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.